Cooperativa Financiera. El valor de hacerlo juntos. De verdad que es un placer saludarlos aquí en JFK, el valor de hacerlo juntos. Comenzamos 2023 y con las fuerzas renovadas también empezamos a pensar y a considerar todos esos temas económicos y financieros que nos ayudan a enfrentar este nuevo año. Vamos a conversar hoy con Carlos Esteban Ospina, él es el subgerente financiero de JFK y él nos va a ayudar a precisar cómo se fija el salario mínimo en Colombia. Bienvenidos. Carlos Esteban, gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo has estado? Muy bien, Nacho. Muchísimas gracias por la invitación. Hombre, es con todo el gusto para hablar contigo específicamente en estos primeros programas del año sobre un tema que a todos nos interesa y es cómo se fija en Colombia el salario mínimo. Pero empecemos hablando de qué es salario mínimo en Colombia. Claro que sí, el salario mínimo, como su nombre lo indica, es el pago mínimo que en el mes debe recibir un trabajador para ser considerado formal. ¿Por qué formal? Porque a partir de aquí recibe prestaciones sociales, prestaciones a pensiones y prestaciones a salud. Si tenemos trabajadores que no reciben por lo menos ese valor, se consideraría un trabajador informal o que no está cumpliendo con todas las regulaciones de la ley. Estuvimos viendo a finales del año esas conversaciones que siempre se dilatan, siempre casi que es el mismo juego al final de cada año entre los trabajadores, las centrales obreras, el sector productivo, el mismo gobierno. Cuéntanos cuáles son los factores técnicos que que se tienen en cuenta para fijar un salario mínimo. Claro que sí, normalmente es imprescindible saber el nivel de inflación con el que cerramos a noviembre porque esta decisión se tomó en diciembre. Entonces saber hasta noviembre qué nivel de inflación teníamos y qué nivel de incremento de precios conllevaba esta inflación. También es importante tener en cuenta la productividad de los empleados, la productividad a lo largo del año, que es un factor de remuneración adicional, y también la proyección de crecimiento económico porque esta subida del salario mínimo puede afectar o favorecer el incremento económico de acuerdo a los valores que se tomen. Carlos, tradicionalmente esas variables se van sumando. Así es. Y ahí llega la propuesta, tanto sí, de unos como de otros. Correcto, así es. Llegan propuestas de un lado, del otro, y al final la idea es llegar a un consenso para definir ese valor de incremento en el año. ¿Qué peso tiene en la economía de las personas y en la economía del país el salario mínimo, Carlos Esteban? Es muy importante en dos factores. Primero, por los ingresos. Si vos recibís X valor en un año y al siguiente con el incremento vas a recibir X más 1 más 2, vas a tener una capacidad de adquirir nuevos productos mucho mayor. Pero por el lado contrario, normalmente también todos los gastos, los costos y las cosas que compras con ese salario que te incrementaron va en línea con ese incremento del salario. A pesar que el gobierno ha intentado desligar un poco el incremento del salario mínimo de algunos costos como la salud, el pago de las cuotas moderadoras, el pago de algunos seguros, no ha sido como tan fácil desligarlo. Entonces, si hay un incremento muy fuerte en el salario mínimo, tendremos un fuerte incremento también en los costos y gastos. De hecho, hay una propuesta que está caminando del ministro de Hacienda de desindexar ciertas cosas, como tú bien lo acabas de decir, como el pago de las cuotas de las moderadoras de la CPS, o por ejemplo las administraciones en los edificios, o la compra de vivienda, que está muy ligado al cómo crece, cuál es el índice en el que se aumentó el salario mínimo. Eso ojalá se pudiera desindexar, ¿no? Así es. La idea es atenuar un poco ese impacto de un incremento contra el incremento en gastos que esto genera. Es un proceso lento, vamos en ese camino y ojalá se logre en algún momento de la historia desindexar esto totalmente. Carlos Esteban Ospina, subgerente financiero de JFK. Carlos, gracias por venir a contarnos por qué el salario mínimo pues, juega un papel tan importante en la economía personal y también en la economía del país. Carlos Ignacio, un gusto y atento a cualquier otra invitación que nos hagan. Vamos a ver cómo nos va este año con ese nuevo salario. Así será, mínimo. A esperar. Y ustedes recuerden suscribirse a este canal de YouTube que está apareciendo en pantalla para que puedan ver de nuevo este u otros capítulos de JFK, el valor de hacerlo juntos. Nos vemos. JFK, Cooperativa Financiera. El valor de hacerlo juntos.